Es siempre una alegría muy especial recibirlo aquí al comienzo de un nuevo día para estudiarmos juntos la lección de la Escuela Sabática. Bienvenido a mi canal, soy Rubén Bullón y vamos a estudiar la lección de número 8 de este trimestre que trae como título Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. El verso para memorizar dice de esta manera: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido el mundo. Juan 16, 33. La lección de esta semana va a seguir trabajando la cuestión del libre albedrío y del mal que pasa en el mundo. Le recomiendo, antes de avanzar con este estudio, dar una miradita al estudio anterior, al estudio 7, donde donde el autor de la lección trata la cuestión del mal. Esa es una de las grandes dudas que el ser humano tiene. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto duelo? ¿Sabes? Todo eso es relevante para que nosotros podamos seguir en nuestra caminata con Cristo. Antes de avanzar, déjame hacer esto claro. Es imposible entender todo. ¿Está bien? Es imposible entender todo. Yo no tengo la audacia, no imagino que después de escuchar lo que voy a decir, usted va a decir, bueno, ahora sí entendí todito. No, porque quizá usted haya entendido mi discurso, pero cuando le toque a usted pasar por el dolor, quizá mi discurso pierde sentido. ¿Me hago entender? Todo el mundo dice que cree en Dios hasta que la muerte de alguien querido toca su puerta y uno naturalmente entra en dudas. Juan el Bautista, que Jesucristo dice que nacido de mujer fue el más grande que ya existió. En el momento de dolor, del cárcel, del sufrimiento, él tuvo dudas. Las dudas no son pecado. Bien, las dudas no son pecado. Así que no espere querer entender todo. Hay mucha cosa que no entenderemos. Y es muy importante estar en paz con eso. Para vivir sin entender todo es vital la fe. Por eso fe no es algo que brota de nosotros. Fe es algo que viene de Dios y es muy bueno que sea así. La lección va a proponer que existen dos opciones para el ser humano. Una es del libre albedrío. Otra es de la predestinación, de que Dios predestinó el ser humano a determinadas situaciones. Y existen textos en la palabra de Dios donde la predestinación parece tener fundamento. De paso, hay muchas denominaciones que creen en la predeterminación. El estudio de esta semana no se va a enfocar en combatir la predestinación y sí presentar qué es lo que nosotros creemos en relación al libre albedrío. Pero ojo, el libre albedrío propone que Dios se somete voluntariamente a las decisiones del ser humano sin querer imponer sobre el ser humano nada. Dios no exige del ser humano nada. Dios no demanda, Dios no obliga al ser humano. El ser humano ama a Dios si quiere amar a Dios. El ser humano acepta a Dios si desea de esa manera. Dios pudiera forzar al ser humano a obedecerle, y mismo a seguirlo. Claro que sí, pero el amor es una decisión personal, algo que Dios le dio a los seres humanos como un regalo. Nosotros creemos que el ser humano fue creado un poco menor que los ángeles. Y eso nos ha dado a nosotros el mismo derecho que se dio a los ángeles de tomar decisiones propias. Tanto así que Lucifer, ángel de luz, que quiere decir el nombre de Lucifer, tomó la decisión de ir en contra de Dios y tornarse su adversario. La palabra Satanás quiere decir adversario. Nosotros creemos en el libre albedrío y vamos durante la lección de esta semana a tratar de ajustar esa creencia de libre albedrío a nuestra manera de ver la vida. ¿Está bien? Pero vuelvo a repetir. Es imposible querer explicar las cosas, es imposible tratar de explicar cabalmente. Aún usando ejemplos, los ejemplos siempre son muy imperfectos,
siempre son muy limitados. Por eso, vuelvo a repetir, para entender, para seguir a Dios es vital fe. Si yo quiero seguir a Dios sacando cuentas de que 2 y 2 son 4, yo naturalmente dejaré de seguir a Dios. Y es ahí donde muchos científicos, mucha gente del mundo intelectual científico, se complica en su creencia en Dios, porque ellos viven en un mundo donde 2 y 2 son 4, un mundo de ecuaciones, de pesquisas científicas. Y a Dios no lo vas a encontrar en pesquisas científicas. No puedes probar la existencia de Dios. Y para muchos intelectuales es difícil creer en Dios justamente por eso. Y ahí vuelvo a repetir, seguir a Dios es una cuestión de fe. Yo elijo creer que Él caminó sobre el agua. Yo elijo creer que Él multiplicó el pan y que Él nació de una virgen. Es una decisión personal. Es mi libre albedrío. Y una de las más grandes demostraciones del amor de Dios es el libre albedrío. La Biblia está llena de pasajes, aunque no los voy a leer aquí, está llena de pasajes que hablan del libre albedrío, de la libertad de creer y de tomar decisiones. Donde nosotros nos complicamos un poquito es cuando cuando la vida se pone muy dura. ¿Está bien? Todo el sufrimiento nos lleva a cuestionar nuestra situación. Y indirectamente o directamente resulta en nuestro cuestionar a Dios. Cuando las decisiones que se toman nos afectan, naturalmente llegamos a cuestionar a Dios. Y el libre albedrío nos da esa libertad. La lección del día domingo cuenta una historia muy interesante. Una historia que me llamó bastante la atención. Que es la historia de un pastor que está hablando con jóvenes, con niños, adolescentes. Y uno de ellos levanta la mano y dice, sí, pastor, ¿dónde estaba Dios que no cuidó a mi perro que se murió? Mira qué pregunta interesante, ¿no? Es una de esas honestas y complicadas dudas de los niños, de los jóvenes. Y los pastores somos criaturas especiales, ¿no? Los pastores por veces creemos que tenemos respuesta para todas las cosas, y esa es una falla. Nosotros jamás tendremos respuesta para todo. Y es bueno que sea así. No hay nada más liberador que decir, no sé. Pero ese pastor de la historia dice, mira, es que por veces Dios permite que pequeños duelos, pequeños dolores pasen en nuestra vida que nos prepararán para enfrentar dolores más grandes en el futuro. Una respuesta que parece muy bonita. No, Dios está permitiendo que pases por eso para que adelante puedas enfrentarte a otras batallas grandes. Y uno dice en su corazón, pero yo no quiero ni la batalla pequeña ni la batalla grande. Así que Dios tiene el permiso de no prepararme para ninguna de ellas. Yo no quiero ninguna de esas batallas. ¿No es cierto? Y el pastor siguió contando, diciendo así, mira, cuando yo tenía tu edad, también se me murió el perro. Y yo sufrí mucho con eso. Pero me di cuenta que Dios me estaba preparando para una batalla más grande en el futuro, porque más adelante murió mi abuela. Y fue el dolor y la superación en la muerte de mi perrito que me ayudó a superar la muerte de mi abuela. Dios me estaba preparando para eso. Mira, la respuesta de ese pastor parece muy inteligente. No sé si esa historia sea verdadera o no, pero está en la lección. Parece una respuesta bastante inteligente, hasta que se encuentra con el contraataque del niño. Y el niño dice, pastor, ¿está queriendo decir usted que Dios mató a mi perro para prepararme porque va a matar a mi abuela más adelante? Qué lógica brillante de ese niño. Al mismo tiempo, pone al pastor en una situación delicada. ¿Qué contestar ahí? Gente, creo que es muy importante que todos nosotros entendamos algunas cosas. No siempre la vida será buena. Y no siempre el dolor es voluntad de Dios. La muerte del perrito seguramente no es voluntad de Dios. Yo dije eso en unos estudios atrás y varios en los comentarios dijeron, no, pastor,
Tenga cuidado al decir que no es la voluntad de Dios, porque todo pasa en la tierra según la voluntad de Dios. Y la lección de esta semana propone algo que me llamó mucho la atención. Me llamó la atención porque nunca había visto un autor de lección de escuela sabática tener el valor de proponer esto, que es una de esas verdades que sacude mucho de nuestras creencias. Y usted me va a escuchar ahora, y yo sé que algunos tendrán mucha dificultad con lo que yo voy a decir. No me voy a esconder detrás del, no soy yo, es el autor de la lección. Es el autor de la lección, pero yo estoy muy de acuerdo con él. Lo que el autor de la lección propone es lo siguiente: no todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Y el libre albedrío va por ese camino. No todo lo que pasa en la tierra es según la voluntad de Dios. Eso no hace de Dios un Dios menor, no hace con que Dios sea menos Dios. No hace que Dios haya dejado de ser el Todopoderoso. Lo que es importante entender es que Dios en su amor dio al ser humano el libre albedrío, y al dar al ser humano el libre albedrío, Dios aceptó no intervenir en las decisiones del ser humano y permitir que en la tierra pasen cosas que nunca fueron su voluntad. La muerte no es voluntad de Dios. Dios no tiene, la Biblia está clara, llena de textos con eso. La muerte del impío no es la voluntad de Dios. Pero es parte de la toma de decisiones del ser humano. Y Dios, por amor al ser humano, ha aceptado que cosas en la tierra no pasen como Él quisiera. Es lo que el autor de la lección más adelante, en el día jueves, si no me falla la memoria, va a llamar de la voluntad ideal de Dios. ¿Cuál es la voluntad ideal de Dios? La voluntad ideal de Dios es que todos aceptemos a Cristo, de que todos nos salvemos, de que nadie sufra. La voluntad ideal de Dios es que Adán y Eva nunca hubieran pecado. La voluntad de Dios es que el ser humano nunca hubiera tenido que matar otro animal para comer. Y si usted lee el libro de Génesis, se va a dar cuenta de que Dios creó a todo el mundo vegetariano, vegano prácticamente. Y prácticamente no, veganos a todos. No había el uso, la voluntad de Dios no era el uso de los productos de origen animal. Y en eso, los hermanos que predican la reforma pro salud, con algo de obsesión incluso, tienen algo de razón. Porque esa nunca fue la dieta que Dios dio al ser humano, era una dieta completamente natural. No era la voluntad de Dios esto. Eso no quiere decir que Dios no sea Dios. Por eso yo dije en nuestros estudios que es muy peligroso cuando yo digo a alguien así: no, es que la muerte de ese niño fue la voluntad de Dios. No, yo rechazo eso. No fue la voluntad de Dios. No hay voluntad de Dios en cuestiones de muerte. Creo que la única muerte que ha sido planeada por Dios es la muerte de su Hijo Jesucristo. Todo lo demás no es voluntad de Dios. Yo no tengo duda de decir eso, aunque pues yo no tengo carta poder para hablar en nombre de Dios. Pero cuando la Biblia habla, dice que Dios no se complace en la muerte del impío. Dice que son bienaventurados los que descansan en el Señor. Pero no está diciendo que esa fue la voluntad de Dios. Todo lo que pasa no pasa como Dios quiere. Y no porque Dios no sea Dios. No pasa como Dios quiere porque Dios, por amor al ser humano, se sujetó al libre albedrío humano. Dios no interfiere en las decisiones del ser humano. Dios quiere que el ser humano tome sus decisiones. Y en ese sentido, Dios está dispuesto a aceptar que el ser humano elija estar lejos de Él, que el ser humano elija no vivir con Él, que el ser humano elija negarle y rechazarlo. Dios no desea un amor robótico, un amor compulsivo, un amor forzado. Dios no quiere una adoración que exista por deber.
No tenemos otra opción más que adorar a Dios. Dios no quiere eso de sus hijos, de los seres humanos. Dios no te quiere obligar a las cosas. El amor no me obliga. El amor tiene que ser una elección, una decisión personal. Yo amo a Dios porque Dios es Dios. Yo amo a Dios porque he entendido el sacrificio de Dios en la cruz. Yo amo a Dios porque veo todas las bendiciones que Dios hace recaer sobre mí. Yo amo a Dios porque sé que Él está al lado mío en los peores momentos de mi vida, en los momentos más oscuros de mi existencia. Ahí está Dios conmigo. Mi amor a Dios tiene que ser algo que brote de mi corazón por mi voluntad. Y ahí vuelvo, en la lección del día miércoles, el autor habla sobre la voluntad divina ideal. ¿Qué es qué? ¿Qué es lo que Dios desearía para todos nosotros? Y la Biblia, cuando habla, usa los textos de predestinación. La Biblia, por ejemplo, sugiere los textos de Filipenses, donde se expresa, ¿no?, la voluntad, la predestinación. Somos predestinados. Está hablando de una voluntad perfecta, ideal para el ser humano. Mira qué fue lo que Dios estuvo dispuesto a hacer. Y esa es una de las más grandes demostraciones del amor de Dios. Dios nos ama a tal punto que se sujeta a nuestras decisiones, por torpes que nuestras decisiones sean. Para y piensa un poquito sobre eso. Evalúe un poquito qué es lo que eso quiere decir. Dios se sujeta a nuestras torpes decisiones. Y porque nos ama, Dios se pone en situaciones de imposibilidad. Ay, pastor, que es peligroso hablar que cosas son imposibles para Dios. La lección dice de esa manera y me llamó mucho la atención. Dios no se puede negar. Dios no se puede contradecir. Porque a partir del momento que lo haga, deja de ser Dios. El plan de la salvación, el plan de la redención del ser humano está directamente relacionado a esas imposibilidades divinas. Si Dios prometió, Él lo tiene que cumplir. Si Dios promete una cosa y no la cumple, entonces deja de ser Dios. Y Él no puede hacer eso. Nuestro lenguaje quizás sea muy pobre para expresar nuances de un Dios todopoderoso, infinito, sobrenatural. Pero si Dios prometió, Él no puede no cumplir. Y la promesa de Dios es, si el hombre pecar, morirá. Pudiera haber Dios comenzado todo de cero, pudiera. Pero entonces dejaría de ser Dios. El plan de la redención no fue una reacción al pecado del ser humano. El plan de la redención fue un plan establecido porque Dios sabía de la posibilidad de las decisiones humanas y sabía incluso cuál sería la decisión del ser humano. El hecho de que Dios sepa qué es lo que yo voy a decidir no quiere decir que Él está decidiendo por mí. Mucha gente tiene dificultad en balancear esta información. Pues si Dios sabe que yo voy a elegir este camino, entonces yo no tengo libertad. No, si tú tienes libertad, puedes elegir el camino A o el camino B. Pero Dios te conoce al punto de saber que tú vas a elegir el camino A. Tú no puedes sorprender a Dios. Dios no va a interferir en tu decisión, pero Él sabe qué es lo que vas a elegir. Mi hija, cuando mi esposa estaba embarazada de mi hija más grande, un día se le antojó comer aceitunas y se comió todo un vidrio de aceitunas, un montón de aceitunas, tanto que después estuvo enferma de tanta aceituna que comió. No sé si eso tenga que ver alguna cosa, pero mi hija más grande es adicta a las aceitunas. Le gustan las aceitunas a mi hija, que es una cosa impresionante. Entonces, cuando era bebita, nosotros nos reíamos mucho con ella. Porque los amigos, cuando ella llegaba a la casa, íbamos a comer a la casa de los amigos,
Y yo me acuerdo de llegar a casa de personas donde en la comida se servían unas aceitunas grandes, ¿no? Hermosas, sabrosas. Y mi hijita agarraba su platito y ponía 10 aceitunas ahí para comer sus aceitunas. Y la gente siempre decía, no, wow, le gustan las aceitunas a tu hija, ¿no? Yo le decía, sí, le gusta a ella le gusta más la aceituna que el chocolate, que los caramelos. Y la gente pensaba que yo estaba de broma, estaba exagerando. Entonces un día una familia dijo así, ¿me permite hacer una prueba con su hija? Yo, claro, adelante. Y agarraron un bote de aceitunas hermoso, así caro el bote de aceitunas, que habían comprado en un mercado muy, muy especial, unas aceitunas grandes. Y le dijeron a Julia, era pequeñita, no tenía 4 o 5 años. Y pusieron el bote de aceitunas y una caja de unos chocolates muy hermosos. Le dijeron, Julia, ¿cuál de los dos prefieres? Yo y mi esposa como papás, papá y mamá, nosotros sabíamos exactamente lo que iba a elegir, pero no dijimos nada. Pero yo sabía lo que iba a elegir. Y toda la gente le decía, mira los chocolates, elige, qué ricos los chocolates. Y ella pequeñita caminó, ignoró los chocolates, agarró sus aceitunas y corrió en mi dirección. Así somos nosotros. Dios sabe qué es lo que vamos a elegir, pero Él no interfiere en eso. Eso es el libre albedrío. Pero hay cosas que Dios dejó de hacer por amor al ser humano. Por ejemplo, cuando Jesús le dice así, Padre, si posible, pasa de mí este cáliz. Dios dijo, no, no es posible. Pudiera haber Dios buscado otra solución, pudiera. Pero si Él lo prometió, Él lo tiene que cumplir. Y el cáliz no pasó de Cristo. Y alabado sea Dios porque el cáliz no pasó. Porque por su muerte tenemos victoria. Por su muerte tenemos salvación. Dios nos ha creado para vivir cosas buenas, ¿sabes? Pero Dios nos ha dado la libertad de tomar malas decisiones y seguir malos caminos. Al fin, lo que la lección quiere proponer, y me parece muy interesante que lo haga, es que todo lo malo que existe en el universo no es culpa de Dios, pero al mismo tiempo, Dios no puede, entre comillas, hacer nada. No porque Él no tenga poder, y sí porque Él ha elegido no hacer nada. Por respetar las decisiones del ser humano y también las consecuencias de esas decisiones. El amor de Dios es tan grande por sus hijos que Él está dispuesto a sentarse a un lado, a hacerse a un lado y dejar con que sus hijos se enfrenten las batallas de la vida y sufran con esas batallas. Ojo aquí, sufran sin que Él haga nada, sin que Él diga nada. ¿Usted cree que a Dios le complace verlo a usted sufrir? ¿Usted cree que a Dios le conviene verlo sufrir? A Dios no le agrada tu dolor y tu sufrimiento, querido amigo. A Dios no le agrada tu tristeza. Ahora, y ahí terminando ya el estudio de esta semana, una cosa que sí Dios hace, es agarrar todo lo de malo que nos pasa y usar eso para nuestra bendición. ¿Cuántas veces nos pasaron cosas malas que después se transformaron en una bendición en nuestra vida? Dios no interviene, pero Él siempre buscará maneras de que esos dolores, de que esas complicaciones acaben siendo algo bueno para nosotros, que acaben siendo algo bendecido en nuestra vida, que termine siendo algo de provecho para nosotros. El punto es, Dios nunca dejará que el mal
que el dolor, que el sufrimiento te destruya. Él agarrará todas estas experiencias negativas y las transformará en positivas. Él agarra el llanto y la transforma en risa. Es lo que dice la Biblia. Dios ha transformado mi llanto en risa. Dios puede hacer esas cosas. Y querida amiga, querido amigo, si hoy día usted está en ese tipo de dolor, entienda que Dios nunca lo ha abandonado. Y Él está con usted. Y lo va a levantar, lo va a bendecir y lo va a prosperar. Permítame leer una cita del Espíritu de Profecía para terminarmos el estudio de esta semana. Dice de esta manera: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia. Hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Deseado de toda la gente, página 13 y 14. Es así que Dios trabaja, es así que Dios hace. Él quiere transformar toda la maldad, todo el dolor, todo el llanto en bendición, en alegría y en prosperidad. Y depende de usted y de mí aceptar eso. Depende de nosotros permitir esa obra de Dios en nuestra vida. Querida amiga, querido amigo, permita la obra de Dios en su vida. Permita que Dios obre de manera muy especial. ¿Está bien? Nos vemos para los próximos estudios. Gracias por siempre estar conmigo aquí. Cuídese mucho. Nos vemos pronto. Chao.